Lo doméstico y otros pensares. Un podcast de Florencia del Campo en conversación con Dimitri Ilich. Esperamos que se sientan como en casa. Pero primero te voy a leer un artículo del País, bueno, no te voy a leer el artículo del País, solamente un pequeño párrafo de la semana pasada o un par de semanas que dice, al menos 13 personas han muerto el fin de semana por ahogamiento en España. Okay. 10 de ellas han fallecido en distintas playas de la península ibérica, Ajá. mientras que las otras 3 muertes han ocurrido en un río, una piscina y un pantano respectivamente. Muy bien. A mí me encantan respectivamente porque no hacía falta. O sea, nada, sí, 3, una en cada uno. Pero bueno, digo, de 13, una es en la piscina. En la noticia dice que al menos 6 eran mayores de 70 años. Vale. Puede ser una cuestión de que le dio un bajón de tensión. ¿En Argentina existe el corte de digestión? Sí, se dice, o sea, es verdad que en la infancia se decía mucho que no nos Se decía. metiéramos, sí. Es que fuera de los lugares donde se habla español no existe. O sea, en Francia no saben lo que es, en Inglaterra tampoco, en Alemania tampoco. No, No hay traducción, de hecho. Lo intentas decir y no sabes, porque nadie sabe lo que es algo cultural. em, bueno, puede que tenga que ver con el tipo de comida. O sea, es verdad que los Ah, españoles, como comen muchísimo, en el almuerzo, quiero decir, la comida pesada es en el almuerzo, cosa que en Argentina suele ser más la cena, y más en verano, quiero decir, cuando uno se mete en la piscina es porque es verano, ese tipo, para mí se explica por el chiringuito. pero hay chiringuitos en todo el mundo. Hay chiringuitos. En Inglaterra no hay chiringuitos en las playas. El chiringuito, no el restaurante, el chiringuito. O sea, la idea de ese lugar con sillas de plástico en la playa era que cuando los mayores terminan de comer y los niños se quieren ir a bañar, si lo hacen les arruinan la sobremesa. Entonces tú inventas el corte de digestión. No, tienes que estar aquí. Yo en realidad lo que quiero es emborracharme aquí con mis amigos como adulto que soy, pero como no puedo decirte esto, te digo, si te bañas te mueres. Claro, no, yo para nada asociaba lo del corte de digestión con la playa, primero que nada. O sea, lo Ah, asociaba con una casa que tiene piscina. O sea, a mí nunca me ah, lo dijeron en la playa. a mí sí, bueno, mucha gente. Entonces ya lo del chiringuito se me desmonta porque, o sea, yo me imagino una casa, se comió en familia y los adultos iban a dormir a las siestas y te decían, no se metan inmediatamente porque te corta la digestión. Pero me parece que, o sea, me parece que es verdad, o sea, si comiste mucho te puede cortar la digestión. Ahora, de ahí que te mueras por eso, y además el agua tendría que estar muy fría para que eso suceda. Hay toda una peli de Lucrecia Martel sobre una familia en una piscina. Sí, la ciénaga. Esa la ciénaga. Que creo Sí, que esa frase se tiene que decir en un momento, que el hombre está completamente borracho e ido por allí. sí, Vale. sí. Eso se llega a decir, como no se metan, pero se ve como los niños se meten igual y no pasa. O sea, Sí, por eso te en toda digo, la película las palabras no tienen ningún sentido. La gente habla, pero es como si no hablaran. Nada va a cambiar, es una decadencia absoluta sí. y ya está. Sí, sí, por eso te digo, o sea, es un poco de la época de esa película y la época de mi adolescencia, de mi infancia, que sí que es verdad que se decía, ¿no? O sea, Esto. sí, no te metas porque se va a cortar la digestión, pero sin más, y no sé si se decía con este sintagma que vos decís que no tiene traducción, o sea, no sé si se decía corte de digestión, se puede parafrasear. Yo recuerdo una vez que había unos amigos de Francia, yo era muy pequeño, entonces creí que habían inventado una lengua para que yo no los entendiera. Entonces yo me quería ir a bañar, no me dejaban por el corte de digestión. Entonces yo empecé a gritar en lo que yo creía que era francés. Entonces cuando me preguntaron qué haces, por qué haces esto, y digo, bueno, si ellos han inventado esto para que yo no los entienda, yo ahora hablo así para que ellos no me entiendan y lo que yo digo lo digo yo y no te lo voy a decir, porque es Mm. mi secreto. Y gracias a que gritaba mucho, al final sí me dijeron, vete de aquí. Porque arruinaba más la sobremesa. Es lo que yo te decía antes. Elegí las piscinas, bueno, la piscina como tema para este episodio porque, bueno, porque hace mucho calor en España y todos deseamos una piscina o el mar, evidentemente. Ya. Em, pero porque también cambió el paisaje, o sea, a mí me gusta que la piscina cambie el paisaje un poco, ¿viste? No te pasa Como el cambio de paisaje. claro, en el tren del Escorial Mm. a Madrid, por Ujú. ejemplo, Sí.
yo miro por la ventanilla y ahora veo ese paisaje, o sea, quiero decir, veo verde y rectángulos azules, un montón, porque además es como toda una zona de España que está llena de piscinas. La Bueno, España de una las zona, piscinas, la España de las piscinas. una zona, claro, efectivamente. Rotondas y piscinas. Sí, rotondas y piscinas. Esto marca el primer mundo. Bueno, algo de eso después voy a decir con las piscinas, bueno, en el primer mundo. Y en invierno están cubiertas por este plástico, ¿no? Que se les pone, que suele ser negro o lo que sea, y entonces desaparecen en un punto. Eso también me parece como interesante, la desaparición de la piscina en invierno y la aparición de la piscina en verano. Es flor de verano. Sí, ¿no? Es como O sea, el fruto veraniego efectivamente, del árbol urbanista. efectivamente, es claro, es como lo urbanístico que modifica la naturaleza, ¿no? O sea, digo, lo urbanístico que modifica el paisaje. Así como la naturaleza modifica el paisaje, esto es lo urbanístico que modifica el paisaje. Para mí realmente es otro paisaje, es el paisaje que yo veo a través de la ventanilla del tren en invierno, bueno, por todas las cuestiones también de la naturaleza, por la nieve, por esto, por lo otro, pero también por las piscinas. ¿Se podría ir a Madrid nadando de piscina en piscina desde el Escorial? Pero me lo estás diciendo porque conoces el cuento de Chiver. Vale. ¿Se podría o no? Hemos llegado ahí. No lo sé. Ahora las PAU, ¿sabes lo que son las PAU? Son todas estas... bueno, zonas. las urbanizaciones, lo que llamamos las urbanizaciones, un poquito en los barrios periféricos, en las afueras de Las Madrid. tablas, Sí. hay mil. Pues todas tienen la piscina. Por eso el libro este se llama La España de las piscinas, el libro de Dandioni, no sé qué, que está muy bien. Y que habla como es esa cuestión aspiracional, ¿no? Que yo no sé si ya hemos llegado ahí, de que tú te haces una casa y, yo qué sé, la piscina es como la cocina, es como, ¿cómo no va a tener piscina? ¿Cómo no? Bueno, por eso, pero eso se lo cuento de Chiver también, ¿no? O sea, quiero decir, era Todas lo tienen, ¿no? era la América aspiracional, ¿no? Ajá. Es post Segunda Guerra Mundial, el cuento es del 60 y pico, que evidentemente, digamos que toda esa clase media ascendente, con el sueño americano, uno de los grandes ideales u objetivos urbanísticos a alcanzar era esto que estás diciendo, o sea, la casa con jardín y piscina. Sí. Y entonces, evidentemente, en el cuento, ¿no? O sea, cuando el personaje, ¿cómo se llamaba? Acá lo tengo, Ned Merrill. Cuando Ned Merrill se propone atravesar los suburbios de Nueva York de piscina en piscina, lo que va haciendo es pasando por las casas de todos los vecinos, no sé si te acordás. También está la adaptación cinematográfica, no sé si la viste. No, pero sí sé que en el condado de Los Ángeles regulan tu propia piscina. O sea, hay un capítulo de Larry David en que, conoces Curb Your Enthusiasm, la serie esta de Larry David, en que pasa no sé qué en la piscina de una casa que no es la suya, y entonces él termina denunciando porque esa piscina no cumple con los requisitos del condado, que eso aquí no lo tenemos todavía. Tú te compras una piscina de esas de plástico, la pones donde quieras y ya está. Nadie puede decir, oye, no estás cumpliendo con los centímetros, pero allí sí. Ya. Aparece en la serie esta. Claro, pero es la única parte de tu propiedad privada. Está dentro de tu propiedad privada y es parte de tu casa. Nadie te puede regular, yo qué sé, la forma de la cocina, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que están reguladas. El tamaño de las ventanas, de qué color pintas la fachada. Hay muchísimas cosas que están reguladas urbanísticamente. Vale, sí. Ah, no, es al revés. Es alguien que le pasa algo en la piscina de Larry David. Y entonces le denuncian, Larry David se entera de que hay una ley regulando cómo tiene que tener en la piscina y entonces empieza una campaña para acabar con esa ley a nivel del estado del condado, no recuerdo bien. Claro. O sea, el tío dice, vale, pues esta ley es injusta, la voy a cambiar. Y entonces empieza a hablar con toda la gente que tiene piscinas, va a sus casas, los invita a algo, y entonces ya pasa por ahí y dice, oh, creo que no, la valla no está a la distancia adecuada, regulada. Claro. Y entonces la gente, ¿cómo? ¿Hay una regulación? Hay una regulación, pero podemos acabar con ella. Y va reclutando a la gente. Bueno, acá tengo el narrador, el cuento es del 64 y la adaptación cinematográfica de Frank Perry es del 66, o sea, se hizo enseguida. Y yo, bueno, el cuento lo leí 1000 veces porque lo doy en los talleres literarios y la adaptación cinematográfica, no sé si la viste, es maravillosa. Pero, ¿te acordás que en un momento, y esto también me hace pensar, en un momento, y para mí es uno de los puntos más interesantes del cuento y quizás como uno de los giros que tiene,
él pasa de porque él va de piscina en piscina, piscina en piscina, y son piscinas privadas, esto que decís, Sí. como en Larry David. Pero de pronto, una de las piscinas a las que llegue, que tiene que atravesar a nado también, es la piscina municipal, la piscina pública, bueno, la piscina municipal. Y ahí hay un momento de decadencia, bueno, evidentemente todo el viaje del héroe, digamos, todo el retorno a casa, ¿no? Que también se dice que es un poco el Ulises, ¿no? Volviendo a casa, porque él parte de una casa que está visitando hacia su casa, o sea, a donde quiere llegar es a su casa, o sea, es el regreso a casa. Cuando atraviesa la piscina municipal, ya es uno de los momentos más evidentes de la decadencia que está atravesando. Porque en realidad pasa de ese estatus que él tenía, ¿no? Cuando de alguna manera te va contando que él ya había ascendido, por supuesto, y que el sueño americano era una maravilla y que por fin ascendimos y somos esta gente blanca americana que ahora tenemos casas con mujeres amas de casa, con perritos, con piscinas, y de pronto, a medida de que se acerca a su casa, que el tiempo va avanzando, no sé si te acuerdas, y que en realidad deja de ser verano para convertirse en otoño y una cosa también como un viaje en el tiempo, atraviesa la piscina pública, que es como la decadencia absoluta, ¿no? Que es el desclasamiento total, donde tiene que a su vez pasar por esta inspección de este control sanitario, ¿no? Que toda piscina pública o piscina municipal requiere. Bueno, yo pasé mi infancia muchísimo. Ahí tengo una anécdota que la cuento en el último libro que escribí, que todavía no se publicó. Había un parque, no sé si sigue existiendo, pero había un parque en Buenos Aires, probablemente siga, que se llama Parque Norte, y esa es una piscina, un complejo de piscinas que, bueno, tampoco era muy barato, digamos, iba a la clase media. No era una piscina pública, o sea, había que pagar y por supuesto había que pasar, que para mí era el momento de terror, sí, pasar por el control de que no tuviéramos piojos, porque yo 1000 veces tenía. Claro. O sea, yo normalmente tenía, y si tenías piojos no te dejaban entrar. A ojo. Sí, te miraban a ojo. Entonces yo recuerdo mucho mi infancia, pero ahí no me acuerdo a qué pileta era, pileta le decimos. Entonces yo no me acuerdo a qué pileta íbamos, porque esas me acuerdo que íbamos mucho con mi papá, entonces teníamos que pasar el momento del control, me detectaban piojos y después era ver cómo hacer la trampa y meterse igualmente. O sea, ver cómo... Claro. Por un agujero del muro. No sé, no me acuerdo. Pero después estaban estas otras, estaba el complejo Parque Norte, que era como más cheto, ¿no? Más pijo. Al que mi familia, muy en decadencia, no accedía. Pero, entonces era como... Pero en un verano en concreto, la vecina... de al lado de mi casa, que era muy amiga de mi mamá, y sus hijas, que eran nuestra... En realidad, bueno... O sea, no eran una clase más ni menos, pero bueno, ellas sí pagaban la cuota y tenían acceso a Parque Norte. Entonces se van de vacaciones y le dicen a mi mamá, che, si querés te dejo los carnets y vos sos yo y tus hijas son mis hijas. Claro. O sea, entonces, efectivamente, una tarde de un calorazo como hoy acá, por eso estamos encerrados adentro, evitando el calor de fuera, una tarde yo tendría unos 15 años y... mi mamá, mi hermana mayor ya tenía 17, estaba haciendo la suya, digamos. Entonces mi mamá nos dice a mí y a mi hermana menor, dice, ¿por qué no vamos a pasar ya a Parque Norte? No se pueden respirar, o sea, tenemos los carnets de Alicia, de Patricia y de Laura, se llaman así. Y entonces, yo tenía una cita, la primera cita de mi vida con un chico, entonces yo les digo, no, vayan ustedes, porque yo quedé con un chico y me voy a ver hoy. Esto lo cuento mucho mejor por escrito, porque soy mucho mejor escritora que narradora oral, pero entonces ellas se van y a mí me da un ataque de angustia, pero en serio, te digo, esto ya no es gracioso, uno de los ataques de angustia más grandes que me da en mi vida, donde por alguna razón yo me angustia muchísimo la idea de no estar con mi mamá y mi hermana y de tener que verme con un chico, pero me angustia... ¿Era tu primera cita? Sí, me angustia de una manera horrorosa. No, era la segunda con él, creo.
Bueno, quizás no me acuerdo bien. Y creo que era la segunda y la primera me había aburrido soberanamente. Y además me angustiaba la idea de caminar por la vereda Con el calor. con el calor, hablando de nada, con la timidez. O sea, me parecía el peor plan del mundo. 15, 14. Sí, 15, 14. Entonces decido, no móviles, no celulares, No, nada. nada. Entonces, mi mamá se va ya se había ido con mi hermana al Parque Norte con los 3 carnets. Y entonces yo pienso, no sé si lo planto o si agarro el teléfono de disco o el que hubiera y llamo a la casa del chico para avisar, mira, yo no voy, cancelamos. Y si no, nos llamé y cancelé unilateralmente. Y decido que me voy a ir a Parque Norte. Salgo a la calle a esperar el colectivo, que era 1 hora y pico de viaje hasta Parque Norte, ciudad de Buenos Aires, enorme. Bueno, pero no importa, es la vida en Buenos Aires, sin aire acondicionado. Me hago todo el viaje y cuando llego allá, con todo el interés y la dignidad de mi vida, le digo a la chica de la entrada, le digo, mira, hola, soy socia, pero mi mamá ya está dentro y tiene mi carnet. Y me dice, no hay problema, no te preocupes. ¿Cómo se llama tu mamá? Porque la llamamos por el altoparlante, o sea, el altavoz, y le decimos que venga a recepción, o sea, a boletería, a entregarnos tu carnet. Madre. Y entonces, claro, cuando yo tengo mi mamá se llamaba Marta, pero teníamos los carnets. Entonces, me acuerdo que no le pude sostener la mirada, bajo la mirada y le digo, se llama Alicia. Sí, pero tu madre no lo va a reconocer. Entonces la mujer empieza, Alicia, bueno, y el apellido, bueno, lo voy a decir porque total también lo escribí. Alicia Julio, presentarse. Menos mal que dijo el apellido. En la puerta de entrada. Porque por ahí tu madre. Hora y media. Y yo no me resistía, o sea, yo no me podía volver. O sea, era la peor angustia de mi vida. Yo tenía que entrar, entonces me pongo a llorar, supongo, no sé qué. Y viene el de seguridad y me dice, mira, te llevo, o sea, señálamela. Y te llevo yo. Sí, entonces deciden que me llevan de seguridad y que le mostramos el carnet ahí o volvemos a... Y cuando llegamos, llego y yo estoy con el de seguridad, está mi mamá tirada al sol como una diosa que pagara la cuota, mi hermana al lado, otra poniéndose el naranja que dejaba toda naranja, que estaba de moda, el de zanahoria, y yo que las miro y les digo, ¡Ma! Y mi mamá se asusta, me mira y me dice, Florcita, ¿qué haces acá? Grita. Y yo, me llamo Laura. Y mi hermana le dice, le pega un codazo y le dice, se llama Laura. Y a mi mamá le importa 3 cabezas. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Que vamos con el de seguridad. Le digo, cambié de idea, le tenés que mostrar el carnet. Entonces el de seguridad dice, señora, ¿usted no escuchaba que llamábamos Alicia Julio? Y mi hermana mira así, y mi mamá mira así, bueno, muestra el carnet, se va y me dice, es verdad, yo escuchaba que llamaban a Alicia Julio y pensé, qué raro, si está de vacaciones. Bueno, pero lo otro que te quería decir es que me pareció una casualidad, o una coincidencia más que una casualidad, bastante interesante, que cuando decidí que íbamos a hacer, que el tema de hoy, de este episodio, iba a ser la piscina, a los pocos días, el 11 de junio, murió el artista plástico, que no sé si lo tenías visto, David Hockney. Me suena. Bueno, un pintor británico, que, o sea, se caracteriza por haber hecho lo que se llama la serie de las piscinas. O sea, él pintó mucho interior de casas también, muchísimos retratos, sobre todo en la última etapa, bastante paisajes, son muy famosos también los cuadros de los árboles y no sé qué, pero es sobre todo famoso por las piscinas que pintó. Y es un pintor que yo, por lo tanto, trabajo en uno de mis cursos que doy, que es el de la casa, y a veces cuando leemos literatura y demás, porque la piscina, y eso es lo interesante también, y por eso lo estamos hablando en este podcast, que es lo doméstico, y
y en un punto también tiene que ver, ¿no?, con lo que decíamos del cuento de Chiver. O sea, la piscina es como un ambiente de la casa, una estancia de la casa, que determinadas casas con determinadas clases sociales, con determinadas pretensiones también de clase y de ascendencia de clase, o como podía ser el sueño americano en aquellos años, aspira a tener, ¿no? O sea, que decir, una casa bien vista que logró aquello es una casa con piscina. Bueno, entonces, digo, él, entre otras cosas que pinta de la casa, hace la serie de las piscinas, que la hace cuando se muda a California. Que además es curioso porque él cuando viaja por primera vez bueno, él nació en Inglaterra, pero en los suburbios, ni siquiera es que haya nacido en Londres, en una familia obrera. Entonces, cuando es muy joven, se muda, decide trasladarse a Estados Unidos. Entre otras cosas, además, porque era homosexual y en la Inglaterra de esos años, bueno, se muda a principísimos de los 60. Pero digo, años 50 y no sé qué, la pasa como el culo en Inglaterra, o sea, su homosexualidad en el contexto en el que él vive no puede expresarse de ninguna manera. Llega a Nueva York, en Nueva York conoce a los del movimiento, o sea, Andy Warhol, por ejemplo. Bueno, se va a California, y en California es donde encuentra, en Los Ángeles en concreto, es donde encuentra la posibilidad, por la luz, lo dice todo el tiempo, bueno, un pintor en que se va a fijar, por la luz encuentra la posibilidad, se encuentra la luz perfecta para poder pintar las piscinas. Sí, como los primeros habitantes de Hollywood, que también encontraron la luz perfecta para hacer películas. Bueno, de hecho, él después se compra. Luz es buena, claro. La luz es buena. Que es como aquí, Sí, sí, o sea, puede ser. Muchos rodajes se hacen en España por las horas de luz y por la calidad de la luz. Sí. Y eso que viaja lo nota, la claridad de este país es impresionante. El tipo de claridad española. Sí. Ibérica. Sí, qué bueno. De hecho, sí, se fascina por la luz de California, se le da genial pasar una temporada allí, y se acaba comprando 2 casas en California, una en Malibú y la otra en Mulholland Drive. Oh. Entonces, tiene, dentro de lo que es la serie de las piscinas, tiene 2 obras en concreto que son muy famosas. Y que yo luego, bueno, y luego cuando edite el podcast, esta grabación, voy a incluir las imágenes de esas piezas para que las vean como son, si no las conocen. Pero una se llama A Bigger Splash, que no hay ninguna persona, o sea, simplemente la piscina, el trampolín, ¿se le dice trampolín en España también? Sí. El trampolín y la salpicadura. ¿Vale? O sea, que quiero decir, nos muestra que alguien ya se tiró. Y A Bigger Splash sirvió de título para un montón de otras cosas que te las voy a ir contando, pero una de esas, en los años 60 también, se hace un documental, o sea, un docuficción que se titula Bigger Splash, que en Filmin se puede ver, y que, donde aparece él, o sea, quiero decir, aparece él, y aparece la gente con la que él trabajaba y se coleaba y demás. Y aparece alguien que es muy importante en su vida, que es su pareja, que también era artista plástico, que se llamaba Peter Schlesinger. Entonces, el otro cuadro muy famoso de él, de las piscinas, se llama Portrait of an Artist. Y como el subtítulo que está entre paréntesis es Pool with Two Figures. Y las two figures, o sea, las 2 figuras es un tipo en calzoncillos blancos nadando debajo o sea, que se lo ve por la transparencia del agua, sí, nadando, y el otro vestido con traje, o sea, vestido de no tirarse a la piscina, de pie mirando al que nada. Y un poco la interpretación que los críticos de arte han hecho y demás es, ese cuadro fue pintado anunciando, o inmediatamente después, la ruptura con Peter, que fue una cosa tremenda como en la biografía de David, y señala como o sea, la dificultad la imposibilidad total de comunicación, ¿no? Evidentemente, cuando alguien está bajo el agua y vos estás afuera, no podés hablar con esa persona en ese momento. Entonces es un poco como una
metáfora, una alegoría de la incomunicación absoluta entre esos dos hombres, de los cuales uno sería Peter y el otro sería David, el propio artista, y David sería el que está nadando, porque de alguna manera, interpretación, ¿no?, de los críticos, la piscina es el cuadro, o sea, David está sumergido en el arte, y el arte que él está haciendo no es comprendido, o sea, parece que ahí había como un malentendido, digamos, o una no comunión en las formas de cada uno de ellos dos de ver el arte o la práctica artística o las ideas que tuvieran sobre el arte. Y luego la otra cosa que se llamó A Bigger Splash, como el primero, como el del trampolín sin ninguna persona, es la remake de una película. A Bigger Splash es también el título de la remake que se hizo en el 2015 de una película clasiquísima francesa de los años 60 también. Fíjate qué casualidad que además El nadador de Chile es de los 60. Los cuadros de David Hockney son de los 60, la serie de las piscinas. Sí. Y esta película francesa que se llama La Piscina, con Alain Delon, Sí. el director es Jacques Deray, algo así. Esa película es una película de los años 60. Y luego, ahora en el 2015, creo que es, lo tengo por acá anotado, sí, en el 2015, Luca Guadagnino hizo la remake de la película, que este director italiano es el director de Call Me By Your Name, por ejemplo. Se trata, tanto la original como la remake, aunque la remake es súper libre en la adaptación, se trata de una pareja, voy a contar, o sea, la francesa, digamos, una pareja que están en una casa que les presta a alguien, y eso de la casa prestada me interesa, o sea, y al principio, primera escena de la película están en la piscina besándose y recachondos, pero en cuanto corte A, suena el teléfono y la llamada telefónica, espectador, no sabemos quién es, pero bueno, es un hombre que dice, acabo, ¿no?, como que está de viaje, sorpresa, estoy acá, y ella, que es la que tiene el teléfono, le dice, bueno, venite a vernos, estamos acá, X. Entonces él llega y luego nos enteramos que él es un ex amigo del hombre de la pareja y una expareja de la chica. Pero llega con su hija, que nadie sabía que tenía una hija, y la hija tiene, según en cada versión de la película, pero la hija tiene unos 18 años y es una especie de Lolita sexy, no sé qué. Sí. Y entonces ahí se arma todo ya no es un triángulo, es un cuadrado de quilombos, digamos, porque la pareja que estaba súper bien, o eso es lo que en principio se cree, o ellos mismos creían, disfrutando de la casa en paz, de pronto tienen estas dos visitas que alteran todo, o sea, él a la mujer, porque sigue enamorado de ella y no sé qué, y va a tratar de ligársela, y la chica jovencísima, guapa, con su belleza y su sexy, su sensualidad, digamos, que está todo, bueno, alguien muere en la película porque la cosa se pone densa, digamos, o sea, es un dramón donde alguien mata a alguien en la piscina, no voy a decir quién a quién, pero uno de los cuatro muere y puedes adivinar, y alguien ahoga a alguien en la piscina. Vale, quedan dos. Quedan dos y... ¿Qué se van? No, quedan tres. O sea, muere uno nada más. No, vale, lo mata. Quedan tres. Y ya está, no, bueno, luego termina la película con... Bueno, en la remake, efectivamente, llega... Efectivamente, o sea, es muy parecido. O sea, está la pareja y llegan los otros, ¿no? Y la chica jovencísima que es Dakota Johnson. Entonces, se arma un poco, pero después el final no tiene nada que ver, o sea, la verdad que el director italiano hizo su propia adaptación, pero bueno, está de nuevo como el elemento, o sea, digo, los cuatro personajes están de alguna manera. Y después está, por último,
la asocié también con la película de François Ozon, que se llama La piscina. De acuerdo. ¿Te acordás que es una escritora? Esta no la he visto, la de François Ozon. Ah, vale. Cuéntame. Es una escritora británica. Es la típica película de escritora en crisis de inspiración. Fantástico. Sí. Entonces, tiene esto, ¿no? Primera escena, ella en el típico despacho del editor en Gran Bretaña, en Londres, Sí. supongo. Diciéndole, bueno, fui, no te gustó lo que te entregué, la típica cliché total, ¿no? La Sí. típica escena donde le dice, ¿sabes qué? Coge unas llaves y le dice, te presto mi casa en el sur de Francia, No. go and write. Go and write. Entonces ella le dice, bueno, ¿verdad? Cortea llega a la casa en el sur de Francia, que es impresionante, casa con piscina, evidentemente, como la casa con piscina de Francia, de la original de la piscina. Sí. O sea, porque evidentemente hay un diálogo entre... La de François Ozon es del 2003. Hay un diálogo total, las dos se llaman La piscina, Sí. los dos son franceses. Sí. O sea, quiere decir, sin ser una remake, evidentemente está dialogando con, Sí. con el clásico, porque la otra es un clásico de todos los tiempos, de Alain Delon. Bueno, llega a la casa prestada, por el editor en este caso, con la piscina, pero está sola. Los primeros, entonces, nada, se ve que 1 o 2 días sola, que lo empieza a pasar genial, llama por teléfono al editor y dice, 1000 gracias, esto es un paraíso, ahora sí que ahora sí que va a salir la novela, esto es lo más, termina de hablar por teléfono y decir que esto es lo más, y escucha ruido, no sé qué, llegó la hija, mira de nuevo el elemento de la hija, llegó la hija del editor, ella ni sabía que tenía una hija, lo mismo que en la otra, no sabíamos que tenías una hija, Yeah. una hija de nuevo, la hija es una lolita sexy tata, pero fíjate cómo en la peli de François Ozon son solo 2 mujeres, ¿no? En lo otro Sí. eran 2 mujeres y 2 hombres. Y ahí, a partir de ahí, empieza desde lo más pequeño y normal, que es de estar sola, pasa a tener que convivir con una piba ruidosa, que se va de fiesta todas las noches, llega borracha, se trae cada noche diferente unos para follar, hacen un ruido que te cagas, no puedo dormir, me tengo que poner tapones, encima es una sucia, no lava los platos, digamos, de lo que te puede pasar con cualquier compañero de piso en Madrid, de eso pasa a una situación muy dark, de thriller también, como en la otra, donde también alguien muere en la piscina, que tampoco voy a decir quién, y sobre todo, y el elemento que me parece más interesante es donde toda la sensualidad de esta, o sea, donde el elemento que viene a perturbar y a robarle toda la armonía al universo, digamos, es como la belleza y la sensualidad de esta mujer que llega a la piscina, ¿no? Entonces, como en las 3 películas siempre está la piscina también, además de ligada, o sea, como si estuvieran las 2 caras de la piscina, como por un lado la luminosidad de la belleza y todo el erotismo de una piscina, Sí. ¿no? O sea, la piscina como espacio de lo erótico también, ¿no? Que es un espacio para lo erótico, porque, entre otras cosas, porque además invita a estar casi desnudo ahí adentro. De eso a la muerte, ¿no? A la muerte sí, a la muerte. A la muerte. Y en el caso de la película de François Ozon, que quizás a mí es lo que más me interesa, y esto sí, que diría que en las otras 2 películas no está, es la mirada de una mujer madura, digamos, al cuerpo de una mujer joven. Ah, de acuerdo. Y eso es muy interesante. Empieza a escribir sobre esto, seguramente. Efectivamente. O sea, dice, bueno, y empieza a escribir sobre eso, claro. Y entonces, a tal punto, bueno, esto es medio spoiler, a tal punto de que en algún momento no sabremos como espectadores si las cosas están pasando, si las está escribiendo. Ya. Y efectivamente, y quien siente una atracción física brutal por la chica es la mujer. Bueno, o sea, una atracción física que no tiene necesariamente que ser en términos sexuales, que puede ser también en términos
Igual es en términos sexuales, pero Sí, o quizás una envidia de lo que fue. eso O sea, que también, o sea, lo que te atrae es lo que tú fuiste, te atraes tú misma. sin lugar a dudas, o sea, Pero la chica joven es un vehículo para la juventud de la otra. O sea, es más que nada lo que a la otra le atrae es la época en la que ella era joven. O sea, tener sexo con esa chica joven o sentir atracción por esa chica joven es una manera de recuperar tu juventud. Ya está. y en el caso de la película, también es recuperar la inspiración y la escritura. Claro. Y te voy a decir algo que spoilea bastante, porque esa chica, bueno, o te lo voy a decir, porque en realidad ni siquiera me atrevo a afirmarlo, porque puede que ni exista. Claro. O sea, que se la esté Ella lo está imaginando. imaginando. O sea, puede que Sí. esa belleza y todo y todo eso que ella se imagina, em, y toda esa amenaza para con su, porque es verdad que disputan las dos por un hombre, que es el, De acuerdo. en un momento de la película, las dos, y ese hombre es un personaje central en la película, las dos disputan por un hombre que es el camarero de un restaurante ahí en esta villa, en este pueblito. Sí, en un paraíso, en estos pueblitos franceses de sueño, Sí. súper, ¿no? Entonces, digo, ahí está como el chico francés. Y fíjate cómo un poco el placer de ella pasa por imaginarse, más que ella misma con el tipo, imaginarse a la otra con el tipo. Es que esa relación para mí, entre piscinas y sexo, es muy, muy fuerte en Marcial. ¿Sabes? El poeta de los grandes penes, digamos, ¿no? El poeta romano de los grandes falos, del sexo, la mayoría de sus epigramas, el grafitero de Roma, Marcial era un tipo que está muy famoso por poner versos en las paredes. Siglo I más o menos. Claro, él tiene todos sus epigramas, o muchos de sus epigramas, son de una carnalidad y de una bestialidad sexual muy potente. Incluso a día de hoy la gente cuando los lee se queda como, Dios, ¿cómo dices esto? ¿No? Él era bisexual y bueno, nada, casi todo tiene lugar en las piscinas, o sea, en las termas. Claro, pues que es el lugar en el cual pues los cuerpos llegan allí desnudos, además la vinculación en Roma, que eso lo cuenta muy bien Pascal Quignard, en El sexo y el espanto. La vinculación en Roma entre el lugar de los negocios, el lugar del placer, es la piscina. Es ahí, es en la terma, ¿no? Es como las saunas y tal. Ahí realmente es donde se tejen las alianzas de los golpes de Estado, lo que sea, los negocios, todo se teje ahí, ¿no? Y también ahí se tejen las relaciones sexuales, claro. Ahora, Pues ese mundo se abandona, ¿eh? O sea, quiero decir, yo no entiendo bien cómo el lugar del sexo pasa de ser un lugar relativamente público, como es una terma, y Marcial celebrando allí, al convento. Pues toda la Edad Media, el lugar del sexo es el convento. O sea, ya el lugar público ya no. Las termas se abandonan durante muchos siglos. bueno, pero para todo, ¿no? Nadie las O sea, quiero decir, es una evolución que sucede en todo. Pasar de lo público a lo privado, digo, no solo lo sexual, me refiero a todo lo de todas las cosas de la vida dejan Sí, de alguna manera sí, es el de régimen, hacerse, claro, cambia el régimen de visibilidad. claro, Por eso, incluso es llamativo que uno piensa en este tipo de espacios como las termas, las saunas, y uno piensa en Roma, ¿no? El Imperio Romano, pues aquí en España, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa con todo eso desde el siglo III hasta el siglo XIX? ¿Qué pasa? Porque eso sigue ahí, las termas siguen existiendo. Pero ya nadie habla de ellas, ya nadie va a ellas, ya se abandonan por completo. Bueno, vos Hasta que vas, me después, contabas que yo voy ahora en el yendo siglo XXI. en el siglo Claro, XXI. ahora vuelven como espacios Como cosa de mercado. turismo. Claro, pero antes eran espacios de estabilidad, Sí, de placer y de poder. sí. No, y antes dijiste lo de la sauna, ¿no? Dijiste sauna, me parece. Es que claro, bueno, muchas termas son medio saunas. Porque son espacios cerrados. Es muy claro, porque si la cierras, pues ya Por está, eso. ya te queda. Sí. Pero después también puede haber una sauna, claro, aquí mismo, en el complejo termal. No, es que pensaba que, bueno, acá
Acá en España hay mucha, porque eso, por ejemplo, en Argentina no hay. ¿Qué? Bueno, yo ya hablaba de Parque Norte, ¿no? O sea, quiero decir, hay como, por supuesto, complejos de piscinas Municipales. y no sé qué, es que no es municipal. Parque Norte era una empresa privada, Ah, de acuerdo, vale, vale. o sea, por eso la cuota no era Bueno, y en económica. Madrid las municipales ya son inaccesibles, te diría. O sea, la pelea por entrar es tal que ya no. Claro, el otro día Michelle, una amiga, quiso festejar la semana pasada su cumpleaños en una piscina que parece que es muy bonita, una municipal que está cerca de Madrid Río o en Madrid Río. Pero sí, tío. No, tienes que, pero no es que fuimos hasta allí, o sea, directamente online intentó Sí. y no, era imposible. Es imposible. Y eso que lo hizo varios días Es antes. igual. Es que no. Eso es ese mundo. Pero hay muchas, hay en todos los barrios, diría. Bueno, no lo sé. Muchas están cerradas, muchas no son demasiado pequeñas. Yo ves otra crítica. Abren tardís, las de aquí alrededor. Yo el mes pasado, en mayo, que ya hacía un calor, bueno, tuvimos un momento, está bien, no el calor que hace hoy. Normal, están cerradas. Encerradas. Pero a mí me parece que es una cosa muy española eso de hacerlo todo tan tarde. Es que el socorrista se contrata junio, julio y agosto. Sí, o sea, los españoles Son a 3 veces meses. tienen una cosa, No, una es que vagancia para un mí. socorrista empieza a trabajar el 1 de junio y termina el 31 de agosto. Y esto no se discute. No sé, no me pone ni un mal humor. O sea, no es el mal humor que me dio cuando estaban todas cerradas. Claro. Pero incluso la del club La Herrería, este club pijísimo de golf. Para abrir una piscina está regulada, tú necesitas un socorrista. Las licencias de socorrismo empiezan el 1 de junio. Bueno, vale. O sea, no, es una cuestión legal, tú ya bien. está, no puedes. Bueno, no. por eso no. Yo, bueno, como no soy española, me fui a las piscinas, empecé a llamar por teléfonos del auto. Y digo, pero no puedo creer, están cerradas. Ya. O sea, las que estaban abiertas todavía eran las de invierno. Hacía Sí. 40 grados. Me dice, no te puedo ofrecer, el Robledo Chabela habla por teléfono y me dice, no te puedo ofrecer la climatizada. Le digo, no, mi coche ya está climatizado. O sea, le digo, no, o sea, además no era para hacer deporte, era para pasar el día. El planeta ya está climatizado. Bueno, pero quería decir, no, porque me llama la atención, en las ciudades europeas, digo, acá en España están las piscinas municipales, que hay muchas. Por supuesto también. No son suficientes, pero vale, venga, hay muchas. No, sí, no son En Madrid, suficientes. pero si lo que me lo acabas de contar, Sí, tu no, amiga pero no no, consiguió entrada. Es que no. No. Yo hace años ya que ni lo intento. Es que Bueno, aquí alrededor en la sierra tenemos también la de Zarzalejo, que está muy bien. qué bueno, La de ¿no? Robledo Chabela, que no es bonita, pero Y la de vale. las Navas, que es muy grande. La de las Navas, que nunca fui. Es muy grande. Pero eso está bien, porque son pueblos pequeños con piscinas municipales muy grandes. Sí. Ahí no hay problemas. El problema es Madrid. Sí, el problema es Madrid para todo. Sí. En mi opinión. Y no, pero pensaba que en Alemania, yo que conozco varias ciudades de Alemania, en Alemania es la ciudad, o Alemania es el país, o Alemania, sus ciudades son como ciudades de sauna. ¿Qué quiere decir esto? No, quiero decir que tiene muchísimos saunas y que... Saunas, así, sin piscina. Como, una semana. O sea, es ir a la sauna. Hostia. Porque, claro, evidentemente son ciudades frías donde el mayor tiempo del año, más que calor, hace frío. Okay. Y lo que necesitas en pleno invierno ir a la sauna es una maravilla. O sea, vos estás afuera con menos 7 grados, te metes ahí, te desnudas, es un paraíso. Y después, de verdad, después salís a la calle y no se te enfría el cuerpo, o sea, tienen que pasar horas para volver a sentir frío. Es espectacular. Pero pensaba, París en concreto, yo otras no, en otros, he estado en otras partes de Francia, pero no llega a mi conocimiento como para afirmar. París es la ciudad de las piscinas. Sí, París sí. Ahí sí. Ajá. Pero son techadas, o sea, quiero decir, también. Por supuesto hay piscinas municipales abiertas, pero... Parar la ciudad todos los domingos tiene consecuencias, o sea, quiero decir, los franceses protestan todas las putas semanas por algo. Pero son súper accesibles. Más salario mínimo, por eso tienen más piscinas, por eso tienen más servicios públicos. Y son súper accesibles, no son caras para nada. Yeah. No, bueno, para cerrar, yo te traje un par de... Poemas de Marcial. Para cerrar, habría que traer aquí poemas de las piscinas. Y tendrías que haber traído alguno. Ya, sí. No, yo traje un par de referencias literarias ahora, después de que me la pasé hablando de cine o de cuadros. Hay un escritor argentino que a mí me gusta mucho, que se llama Félix Brusone, y su segunda novela, bueno, Félix Brusone trabajó de piletero
Limpiando, Sí, limpiando. haciendo... Limpiando. Entonces, su segunda novela se llama Barrefondo, que yo en este país nunca vi un barrefondo. O sea, yo creo que ya Un no... robot que pasa por debajo. Bueno, pero allá lo pasa el piletero a mano. Bueno, pero hablas de hace 25 años, también allá ahora hay robots y es casi más Sí, barato. supongo que sí. Metes un robotcito y ya está. Supongo que sí, pero Sí. era como Pero una mopa ¿lo hacía con la piscina vacía o llena? llena. O sea, el barrefondo, pero el barrefondo lo pasaba yo misma. Y entonces tú estás arriba y ¡fash! ¿No? Sí. O sea, vas caminando por el borde y lo vas pasando como una aspiradora. Es una aspiradora. Sí, es una aspiradora. O sea, como pasas la aspiradora por... Sí, ahora están los robots estos. Claro, por eso. Yo desde que me mudé a España nunca vi un barrefondo movido por un ser humano. Tampoco vi mucho, o sea, tampoco estuve en casas con piscina privada. Pero bueno, acá lo que veo, los vecinos que todos tienen piscina menos yo, no Yo sé. tuve un barrefondo y hace años en Filadelfia, porque... Y lo movías no sé vos por qué. a mano. Claro, yo vi el cielo abierto en un momento dado. Mi casera era una señora colombiana, fincadísima en Filadelfia, con una especie de esclavo gringo. O sea, el gringo estaba claramente enamorado de ella y ella lo utilizaba y tenía síndrome de Diógenes, acumulaba muchísima basura. Era mi primera temporada en Filadelfia y encontré aquello de alquiler. Ella era muy mayor y entonces en la comunidad era la responsable de la piscina y yo vi el cielo abierto. Y dije, no, yo le ayudo. Entonces de repente yo me hice con el acceso a la piscina a cualquier hora. Claro, entonces después, o de pasar el barrefondo, lo que fuera, pero luego yo cuando la piscina estaba cerrada bajaba, me tiraba y cantaba Julio Iglesias. Y claro, evidentemente imaginaba que yo era el dueño del edificio, que toda aquella gente me obedecía. No, me parece muy interesante porque... La piscina te lleva delirios de la ciencia. Claro. Me parece muy interesante porque luego, después de escribir Barrefondo, sí. Félix Brusone escribe un libro que se llama Piletas, que ya en vez de ser una novela, porque Barrefondo es una ficción, pero es verdad que él bebe mucho de su experiencia de haber sido piletero para poder inventar esa ficción, que luego se adaptó al cine también. Y es un chico que trabaja de barrefondo y de pronto hay un crimen, o sea, es medio un policial o un thriller, ¿no? Hay un crimen y bueno, entonces él puede, ¿no? También trabaja en estos barrios privados, digamos, del conurbano, de las afueras de Buenos Aires, de gente hija, ¿no? Pero después publica un libro, ya un diario, digamos, reflexiones personales, que se llama Pileta o Piletas, donde, Piletas en plural, donde eso hace reflexiones un poco de aquel tiempo en que trabajó como piletero y las cosas que pensaba y también las cosas que... Y está, ¿no? Como esta cosa de lo que imaginas, esto que decís, los delirios. Sí. Lo que te imaginas, ¿no? Él, por ejemplo, dice que, claro, usaba remeras de manga larga porque también para protegerse del sol, pero que, o sea, todo el tiempo pensaba en las ganas de tirarse a la pileta, pero nunca se tira, y imaginarse en tirarse a la pileta, ¿no? O sea, piletas donde no se podía tirar, evidentemente, es como, bueno, no sé, como... ¿no? O sea, como... Ya, es que es la vida del banquero también, que está todo eso. Un rato manipulando dinero que no es suyo, pero qué complicado, ¿no? No tener, yo qué sé, 1 millón de euros en la mano y decir, esto es mío ahora. Sí. Es muy complicado, yo no podría, es como... Joder. Sí, o incluso tentaciones más pequeñas, ¿no? O sea, digo, no sé, limpiar una casa, abrir la nevera y ver una torta de chocolate que te morís de ganas de comerla, igual y no podés comerla. No sé, cosas como en lo doméstico sobre todo, pienso, como todas las tentaciones. Yo que trabajé como empleada doméstica en algunas, no sé, limpiando Airbnb de niñera, como estar en la casa ajena y que cosas te tienten, que te tienten cosas que no podés, ¿no? Bueno, que hay mucho también como imaginario alrededor de ese tipo de cosas. Bueno, y después... hay un libro hay dos libros que se llaman de manera muy similar. Uno se llama Alberca Vacía, que la autora es una escritora mexicana que se llama Isabel Zapata, y que fue traducido al inglés por Robbie Meyers, y lo tradujo como Empty Pool.
Y después hay otro libro que se llama Piscinas vacías, de Laura Ferrero, que es una escritora española. Entonces, bueno, nada, también Alberca vacía son microensayos, como también un poco en la línea quizás de las piletas de Félix Brusone, o sea, ese género de la reflexión personal, pero bueno, no es específicamente sobre las albercas, aunque también habla, también qué lindo eso, ¿no? La palabra alberca en México, pileta en Argentina y piscina, y fíjate como los 3 títulos estoy diciendo piscinas vacías, alberca vacía y piletas. La que no entiendo es pileta. O sea, quiero decir, piscina viene de pez y alberca viene del árabe, es la palabra castellanizada del árabe. ¿Por qué rayos se llega a pileta? ¿Cómo? No, pero perdón, pero en España acá le decimos la pila. Sí, bueno, a lo que pones en un aparato. No, la pila. La pila de lavar. El fregadero. Vale, no, la pila, todo el mundo le dice la pila. Ok. Eso sería una pila. Entonces una pileta es una pila grande. O sea, cualquier... Sí, un fregadero es una pila. Y una pileta es... Sí. Claro. O sea, cualquier fregadero es una pila. También hemos perdido la ocasión, aquí reivindico los inicios del español, ¿no? Porque el primer nombre de piscina fue nadadera. Y así lo consigna mi queridísimo Alfonso X en ¿sí? textos. Bueno, claro, donde se nada la nadadera, ya está. Y yo no sé por qué hemos perdido la ocasión de llamarle nadadera a la nadadera. Claro, es como la bañera o la bañadera. ¿Vos qué decís, bañera o bañadera? Bañera. Claro, porque en Argentina el mundo se divide, o sea, los argentinos nos dividimos en dos, los que dicen bañera y los que dicen bañadera. Pero fíjate que la estupidez de llamarle piscina es grande, porque de nuevo, piscina viene de peche. No hay peces en la piscina, no tiene ningún sentido llamarle a un lugar sin peces piscina. No vendrá de pis, porque todo el mundo mea. Ok. Ahí está en todos los sitios. No, viene de los peces. Habría que llamarle nadadera. Como se rompe esta regla en nadadera y piscina, que para mí, no sé en qué momento se rompe, ¿no? O sea, la Edad Media es nadadera. Eso te lo aseguro. Sí, la Edad Media es nadadera. Hombre, lo pone Alfonso. O sea, Alfonso dice, ¿qué palabra vamos a poner a esto? Venga, nadadera. Y el tipo se inventa la mitad del español que usamos hoy, lo inventa Alfonso. Por último, y yo termino con esto. Hay un escritor que me gusta mucho, argentino también, que se llama Santiago Loza, y tiene un libro que se titula Nadadores Lentos, que es un libro sobre la escritura, pero que en un momento, y lo voy a leer, él hace o intenta, porque también fracasa un poco en ese intento, intenta equiparar o probar qué pasa con equiparar o con comparar la escritura al nadar, escribir con nadar. Y pasa precisamente una temporada en París y va a estas piletas que hablábamos antes en París, ¿no? Bueno, y te voy a leer una parte donde explica un poco también por qué razón física se pone a nadar y cómo después empieza a pensar el nadar y la pileta en relación a la escritura. Dice, seguí nadando e insistiendo en el intento de ablandar el cuerpo. Hace poco, después de periódicos padecimientos en las articulaciones, me detectaron artritis psoriásica. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, escucha. Además entonces quizás te sirve este tratamiento. Además del tratamiento con fármacos, me prohibieron todo ejercicio de impacto, correr, andar en bicicleta, subir escaleras y cargar pesos. Nadar sigue siendo lo indicado para que el cuerpo no se siga entumeciendo. Bueno, podés entonces ponerte a nadar. Dice, el agua es un medio elástico, no hay durezas. Me puedo desplazar sin encontrar otras dificultades que la rigidez de mi cuerpo. Bajo el agua todo está calmo y es un mundo transparente y azulado. Que era lo que te decía también del azul, ¿no? Al principio, cuando yo te decía que para mí ese azul es paisaje. Cada vez que viajo busco piletas posibles. En París encontré una municipal que no usa cloro, creo que utilizan ozono para purificar el agua. Qué buena idea. Buenísimo, porque lo del cloro es tremendo. Sí. Es monumental y tiene el techo vidriado. Están señalados los carriles para los distintos nadadores. Los primeros al costado son los carriles de nadadores lentos. Sé que tengo que mantenerme en ese carril de nado. Pruebo a veces pasarme a nadadores intermedios, pero noto que mi desplazamiento es torpe y obstaculizo
a los nadadores avanzados. Dejo de insistir, nado en ese carril de señoras, de fóbicos al agua, de primerizos. Nado para estirar el cuerpo y evitar que avance el deterioro. Nado para mí. No nado para ser más rápido que otros. No nado para competir. No nado para ganar. Nado por nadar y eso me basta. Quisiera crear lo mismo de la escritura, que funcionara el agua como metáfora simple, que pudiera desplegarme al escribir sin buscar resultados, escribir por escribir. Pero la escritura está muchas veces supeditada a la mirada del otro. La materia sobre la cual se desplaza la escritura no es blanda, todo lo contrario, es dura y se va escribiendo con la misma fuerza que aplican los mineros al golpear la roca. Se intenta dar con algo que valga la pena, en el intento sucede la fatiga, el desencanto y muy cada tanto el entusiasmo. Si nadar en el agua no deja rastros, escribir marca. Buena o mala la escritura ocupa un espacio mental gráfico. Incluso la escritura olvidada debe ir a un lugar que sirve como cimiento de la escritura del porvenir. Ya termino. Quería decir de manera rimbombante que nadar es como escribir, pero desistí cuando intentaba esa afirmación. Tal vez en lo único que se parezcan es en un cierto alivio que sucede cuando se terminó la acción, en una pasajera calma. Escribo lento. Aun cuando escribo bajo presión de entrega, cuando debo cumplir con plazos pautados, mi escritura es cada vez más lenta. Se va aquietando hasta convertirse en una escritura inmóvil, en un no escribir. Nadadores lentos, nadar porque sí, escribir porque sí, a falta de motivos, es mejor nadar o escribir, es mejor entregarse ese vacío. Bueno, me parece eso, ¿no? Una comparación, una analogía. Y el libro se llama Nadadores lentos, que al final también es una manera de decir escritores lentos. Claro. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Lo Doméstico y otros pensares. Un podcast donde Florencia del Campo y Dmitry Ilich hablaron sobre algo. José Enrique Ema hizo los arreglos de sonido y las cortinillas musicales. Esperamos que te hayas sentido como en casa.